Hola gente de YouTube, ¿qué tal? Aquí FlexBookman deseándoles que van a ganar un feliz año nuevo a todos. Ya nos encontramos 2026, a ver qué nos para este año. Antes de comenzar con los fanfics, quiero pedirles que por favor se suscriban al canal, le dejen la campanita de notificaciones para así que este video llegue a muchísimas más personas. Recuerden por favor hacer esto, ya que me apoyan muchísimo. Ahora, antes de comenzar con el fanfic, primero los saludos. Adiós. Chao, feliz año. Hola gente de YouTube, aquí FlexBookman para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic que tanto les gusta. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Daisuke Dragonforce, a Juan Cabrera, a David Montaña Vilalta, y a Flavia Martins. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal están habilitados los supergracias, para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continuemos. Ahora sí, que empiece el vídeo. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Bleach. El camino de los 5 reyes por The Bob. 133. Las legiones vertidas siguiente dentro del vasto vacío de la garganta se encontraban numerosos focos de forma espacial de almas que se perdieron en el ciclo de la reencarnación y dentro del más grande de estos valles de gritos había uno donde un gran árbol blanco crecía muy por encima de las montañas y dentro de su tronco yacía el sello del rey, Elohim. Sin embargo, en lugar de su forma de elegante sello dorado, con hojas y curvas decorativas, ahora estaba pálido, oscuro, oxidado y descascarillado. Grietas de un rojo intenso se extendían por él hasta el punto de que parecía que iba a desmoronarse en cualquier momento, y de esas grietas se filtraban manchas negras de fósforo que se fundían con el aire, volviéndolo oscuro y pesado. En el borde de la vista estaban Ganryu, Ryan, un hombre con un uniforme a juego con el morado y Benin, una joven con largo cabello violeta que llevaba una gorra verde, los dos últimos miembros de su clan de pie a su lado, y junto a ellos estaba el director Sado, y Riruka, junto con 3 Sternritter, Candice, Pepe y James, y el Vanguard Jinjo, junto con docenas de oficiales y agentes especiales. Sado entonces miró a Oin. ¿Entonces dices que los demonios del infierno escapan por esas grietas del sello? Preguntó Yastoda para confirmarlo, mientras Ganryu asentía. El sello del rey es un instrumento divino con poder sobre el espacio, el tiempo, la materia y la energía, creado para aislar permanentemente los reinos y evitar invasiones, luego fijó su mirada en las grietas del objeto. O al menos solía. Candice entonces se puso las manos en las caderas. De acuerdo. Entonces, ¿a qué nos enfrentaremos exactamente, además de a Shinigami? Ganryu entrecerró los ojos al ver el sello roto. Ese sería el Togabito, respondió con tono amenazador. Los pecadores del infierno, que han cometido terribles pecados en su vida, y su ansia de poder, control y deseo, se han excedido en su antigua forma mortal y han alcanzado terribles habilidades y poder a sus espaldas y bajo su invocación. La mirada de Pepe se volvió severa. Entonces, supongo que serán bastante difíciles de manejar. Ganryu cerró los ojos. Solo para una persona común y corriente, para Kinky y Fullbringers de su calibre, la mayoría de los Togabitos serían poco más que carne de cañón para todos ustedes. Abrió los ojos y su mirada se enfocó mejor. No, el verdadero peligro reside en su abrumadora mayoría y en los innumerables Kunsutachi que los lideran. Chara entonces levantó una ceja. ¿El Kunsutachi? Los señores del infierno, explicó Ganryu. Cada uno de ellos conquistó y gobierna un círculo del infierno y lidera una legión de más de 100.000 pecadores. Entonces todos en el grupo se quedaron boquiabiertos, incómodos, al oír esos números. Entonces Jinjo se puso de pie. ¿Y cuántos círculos del infierno hay exactamente? Ganryu giró entonces la cabeza para encarar a la vanguardia y al grupo. Por lo que he sabido, alrededor de 82.562. Al oír esto, el resto del grupo abrió los ojos con absoluto horror. Pero eso es, Riruka empezó a tartamudear. Estamos hablando de más de 8.000 millones de pecadores. Gritó con incredulidad. ¿Me estás diciendo que los Shinigami tienen un ejército tan grande como el de Barbagan? Ganryu miró entonces a Riruka.
Sí, y uno mucho más poderoso, explicó mientras observaba el sello roto. Porque cuanto más bajo es el círculo del infierno, más poderosos son los pecadores que lo habitan, junto con los Kunsu que los lideran. Cruzó los brazos y se giró hacia el grupo. Con los de los cientos superiores rivalizando con el poder de un Sternritter. Todos se pusieron rígidos de inmediato ante la que quizás fue la reevaluación más inquietante de todas. Pero Ganryu se mantuvo firme. Afortunadamente, el sello es fuerte para evitar que esos niveles superiores pasen y mientras todos permanezcamos vigilantes, ninguno de estos pecadores pasará. Jinjo clavó entonces su espada en la tierra. Por eso es aún más importante que nos mantengamos firmes hasta que llegue ese momento, declaró, y miró al resto del grupo. Y como estos enemigos son carne de cañón, deberíamos poder triunfar siempre que todos nos concentremos en el juego y nos cuidemos mutuamente. James sonrió y gritó. Por supuesto. Candice sonrió mientras ponía los ojos en blanco. Como si necesitara motivación. Sado, mientras permanecía en silencio, asintió en señal de aprobación. Ryuke entonces resopló. Bueno, obviamente, dijo con desdén mientras se arreglaba el cabello. Ganryu se acercó a Jinjo y sonrió con sorna. Tu fortaleza es admirable, examinó las grietas de Oin y se preparó. Ahora veamos si podemos ponerla a prueba. Al escuchar el anuncio del líder del oscuro, todos en el grupo se prepararon mientras innumerables presiones espirituales irradiaban desde el sello, mientras que el fósforo negro se hacía más espeso. Entonces, sin previo aviso, una boca gigantesca apareció instantáneamente frente al grupo, para su gran sorpresa, aparte de la del oscuro, y un segundo después se abrió para revelar un pozo negro de una sustancia similar al alquitrán. Miles de seres con apariencia humana, vestidos con ropas negras andrajosas, emergieron de la sustancia mientras sonreían ferozmente a sus enemigos con alegría. Luego, rápidamente, sacaron sus armas oscuras y retorcidas ante ellos. Estas consistían en cadenas ennegrecidas, lanzas, espadas, hachas, garras e incluso algunas pistolas. Junto a ellos estaban los ghouls, cuerpos huecos con cuernos de aspecto demoníaco que carecen de máscaras y tienen sus agujeros fusionándose con sus cuerpos. A diferencia de los pecadores, no irradiaban ninguna forma de presión espiritual. Entonces, al agrandarse el portal, apareció uno de los Kunsutachi. Era un hombre corpulento y musculoso, con los brazos decorados con diversos tatuajes tribales, mientras que su pecho peludo estaba al descubierto. La parte inferior de su cuerpo estaba sujeta con un taparrabos de cuero con un cinturón de metal negro y la cabeza completamente cubierta con un casco con púas a juego. Rugió y extendió las manos, de las cuales brotaron dos enormes espadas negras y dentadas, que goteaban la sangre de su amo. Ganryu entrecerró los ojos al ver al enorme enemigo. Es el primero del Señor Supremo al que debemos enfrentarnos, dijo, mientras el resto del grupo observaba con inquietud. Ahora comencemos entonces. Los Fullbringers, Kinky y los Oscuros se prepararon y se lanzaron contra las legiones del infierno. Sabiendo que si flaquean un momento, el mundo que conocen estará condenado. Mientras tanto, en las afueras del Dangai, un grupo de Kinky, compuesto por Yuzu, Shinji, Gensnok, Oi y Bachde, estaba rodeado por una horda de Kusinia. Sobre ellos, dos Shinigami y un Arrancar, Aizen, Touse, M y Stark, se alzaban sobre una barrera frente a los titanes. En el centro del escuadrón Kinky se encontraba el líder del regimiento. Cazador de Kiev. Muy bien, aquí tienen sus órdenes, anunció Kiev con la mayor autoridad posible. Todos tenemos 8 meses en el Dangai para entrenarnos para la inminente invasión del infierno, y debido al desplazamiento temporal dentro de esta dimensión, solo pasará media hora en el mundo exterior. Miró a todos los Sternritters, que estaban firmes. Cada uno de ustedes ha sido elegido para participar en este entrenamiento no solo por ser reclutas, sino también por su potencial. Chasqueó los dedos y los dos Shinigamis y Stark saltaron para recibir a los reclutas. Y ellos, junto conmigo, serán sus compañeros de entrenamiento. Gensnok lo miró con expresión interrogativa. No quiero quejarme, pero ¿estás seguro de que deberíamos permitir que el Shingmai entrene con nosotros? Preguntó con incertidumbre. ¿Cómo manejar la Kusinda? Aizen dio un paso al frente. Tousen y yo ya hemos creado una barrera para evitar que los Kusinda los ataquen, como una especie de marcador de protección. Si tienen dudas de que alguno de nosotros los esté entrenando, tanto Aizen como Tousen manifestaron sus dos Zanpakuto a partir de orbes negros de fotofasma y los agarraron.
Puedo asegurar que en este reino nuestros poderes no están limitados por el sello Oin, dijo con un dejo de sed de sangre, y al sentir su poder espiritual, el resto de reclutas se dieron cuenta de que iban a estar en el regimiento de entrenamiento más duro de sus vidas. Durante ese tiempo, Ichigo fue a las salas subterráneas de entrenamiento holográfico de la Academia Kinki, con el escenario en las colinas cubiertas de hierba y las dos lunas claras, mientras contemplaba fijamente sus dos Zanpakudo, pensativo. Entonces escuchó que alguien deslizaba la puerta para abrirla, y resultó ser la versión alternativa de su hermana Karin, para su sorpresa. ¿Qué tal?, preguntó con naturalidad mientras jugaba con su pelota Fullbringer. Ichigo la observaba desconcertado. Hola, levantó la mano y Karen la miró sin comprender antes de seguir jugando con su pelota. Sí, aunque te pareces a él, eres una versión diferente de mi hermano, comentó. Sobre todo porque él nunca se comportaría tan tonto cuando alguien lo saluda. Ichigo entonces le dirigió a su hermana una mirada de enfado. Bueno, eres prácticamente igualita a mi hermana de casa. Incluso hasta practican los mismos deportes. Karen resopló. Lo tomaré como un cumplido. ¿Y qué entrenamiento exactamente estás haciendo? Porque tenía curiosidad por saber cuánto más fuerte podrías ser con tu recuperación. Ichigo suspiró. Estaba pensando en cómo podría hacerme lo suficientemente fuerte para vencer a Yamamoto antes de que llegue el año que viene, y estoy completamente perdido. La joven Kurosaki dejó de jugar con su pelota y miró a Ichigo confundida. ¿No te gustaría hacerte más fuerte simplemente entrenando con alguien?, preguntó, pero Ichigo negó con la cabeza. Hacer eso no basta. Lo que necesito es fusionarme con mi Zanpakudo, como hizo el anciano de este mundo, pero la única técnica que conozco para lograrlo solo me haría perder mis poderes. Ichigo apretó el puño y frunció el ceño con frustración. Y dudo mucho que sea suficiente para derribar a alguien así de un solo golpe. Kain entonces miró a lo lejos. Bueno, si lo pones así, parece una técnica bastante inútil, dijo sin rodeos e Ichigo la miró desapasionadamente. Preferiría no decirlo así, pero, dijo Ichigo a regañadientes. Tienes razón. Luego miró a Kain. Supongo que no tienes ninguna pista, ¿verdad? Karin se encogió. La verdad es que soy tan despistada como tú, admitió con naturalidad, mientras Ichigo exhalaba un suspiro de decepción. Pero, dijo, e Ichigo la observó con interés. Quizás podrías usar todas tus habilidades del alma para fusionar tu Zanpakuto con tu alma o algo así. El Shinigami miró a Yuzo un instante y luego a su Zanpakuto gemela. No estoy seguro de si es tan simple, dijo con incertidumbre. Una Zanpakuto no es como una herramienta normal, es una extensión de ti mismo que representa todo lo que eres, explica Ichigo mientras recogía las dos espadas. Lo bueno, lo malo, lo feo, tu debilidad, tu fuerza, tu determinación, tu instinto, todo, y para dominar realmente una Zanpakuto hay que comprenderlo y aceptarlo todo. De lo contrario, nunca podrás liberar su verdadero potencial. La joven Kurosaki miró las espadas y luego a Ichigo antes de contemplar las lunas gemelas en el cielo holográfico. No puedo decir que lo entiendo, ya que suena demasiado psicológico para mi gusto. Luego miró su esfera. Puede que ya lo sepas, pero mi Fullbringer es una herramienta y un arma para mí. Le tengo el cariño justo para extraerle el alma y activar sus habilidades. Ichigo soltó una breve carcajada. Sí, fue lo mismo con mi insignia de reemplazo, la sacó del bolsillo y se la mostró a Kain. La usaba para convertirme en Shinigami siempre que había un Olyou cerca. Pero como todo el mundo sabe de eso en este mundo, ya no era necesario, vaya, ya no suena ni una sola vez cuando hay un Olyou cerca. Un mundo donde los espíritus se mantenían en secreto, ¿eh? Reflexionó Kain. Con todo lo que he visto, suena un poco mundano. Luego miró la insignia. Pero aún así, creo que si logras fusionarte con tu Zanpakuto o lo que sea, creo que la idea de usar todas tus habilidades para fusionarte con las tuyas aún vale la pena. Después de todo, ¿qué podrías perder? Entonces Ichigo miró a Karin, luego a sus dos Zanpakuto, y finalmente a su insignia, sumido en sus pensamientos. Hasta que escuchó una llamada desde su Ippone y contestó. ¿Sí? Respondió. Ichigo. Gritó Uryu con urgencia. Tienes que ir a la ciudad negra ya, porque los sensores han detectado 3 Shinigamis en la dimensión. Los ojos del adolescente se abrieron de par en par. ¿Qué? Gritó en pánico, para gran preocupación de Kain. Mientras Uryu continuaba. 2 de ellos son tenientes, y uno de ellos capitán.
Más tarde, dentro de las calles de la Ciudad Negra, 3 individuos vestidos con túnicas negras y uno de ellos con cabello rojo caminaban entre los distritos en ruinas. ¿Así que esta es la Ciudad Negra, eh? Preguntó la voz de un hombre rudo. Sin duda, parece muy robusta y de alta tecnología comparada con las ruinas quemadas de la superficie. Una voz de mujer respondió con la frialdad del hielo y la suavidad de la nieve. Como uno de los pocos lugares que no fue tocado por las fuerzas de Barragán, es de esperar, observó los altos edificios y la feria al otro lado del lago. Una pena que pronto quedará envuelta en llamas. En efecto, hermana, dijo la voz de otro hombre, aunque más profunda y refinada. Porque espero un nuevo desafío después de siglos luchando contra pecadores y demonios. Aparecieron entonces frente al cuartel general del edificio, rodeados por un escuadrón completo de Fullbringers que desplegaron todas sus armas. Pronto se les unieron Ichigo, Karin y Uryu. Al verlos, los ojos del Shinigami se abrieron de par en par con desesperación y resignación. Mientras, a regañadientes, les apuntaba con sus 2 zanpakuto. Uno era un hombre pelirrojo de ojos marrones con cabello rojo puntiagudo atado en una cola de caballo y un pañuelo negro envuelto alrededor de su frente mientras blandía su zanpakuto sobre su hombro. La mujer a su lado era bajita, de ojos morados y cabello corto y negro. Con un flequillo que le caía sobre la frente mientras cruzaba los brazos. Y entre ellos había un hombre alto, de ojos grises y cabello negro sujeto con un peluquín blanco. Porque eran amigos y aliados en su universo natal. Byakuya, Renji y Rukia. 134. Asalto a la Ciudad Negra siguiente. Siempre sospeché que habría una versión de Rukia, Renji y Byakuya al otro lado del infierno, pensó Ichigo con tristeza mientras observaba a los 3 Shinigami. Pero aparté ese pensamiento de mi mente y esperé que no formarán parte del Gotei 13, sino de los Shinigami cuyos poderes estaban sellados. Entonces apartó la mirada de ellos y cerró los ojos. Pero supongo que solo eran ilusiones. Entonces Ichigo respiró profundamente y preparó su resolución mientras marcaba sus 2 espadas. Entonces, Ichigo, comentó Uryu. ¿Tienes alguna información sobre estos Shinigami que debamos saber? Preguntó, y Kurosaki respiró hondo. Esa chica bajita de allí, Rukia, puede congelar cualquier cosa a cero absoluto. Ese chico con el pelo rojo puntiagudo, Renji, puede invocar un látigo de hoja larga, y en su banca, puede disparar poderosas ráfagas de energía y aumentar enormemente su fuerza. Luego miró fijamente al hombre alto. Y el del medio, es uno al que debes prestar más atención, Byakuya Kuchiki. Uryu preparó su arco. ¿Es porque es capitán? Ichigo negó con la cabeza. No solo por ser un capitán, sino por ser uno de los más fuertes y hábiles del Gotei 13. Por ser el líder más poderoso en la historia del clan Kuchiki, y además por tener un Shikai que le permite controlar 1000 espadas con forma de flores de cerezo, y un Bankai que aumente esa cifra en más de 100 millones. Al escuchar eso, el príncipe blanco tensó su arco mientras enfocaba su presión espiritual en su roba vena mientras Kain dejaba escapar un silbido. Así que, básicamente, es uno de los mejores. Entonces levantó la pelota. Lo pillé. Ichigo estaba a punto de decirle a Kain que se fuera porque ella podría estar fuera de su alcance, incluso si se opusiera, pero antes de que pudiera hacerlo, Yukauya dio un paso adelante. Bueno, parece que mi reputación me precede, dijo el noble, e Ichigo, Uryu y Kain rápidamente se pusieron en posición de combate. Pero me temo, habló en voz baja y amenazante mientras desenvainaba su zanpakuto, y el grupo se preparó de inmediato. Que todavía me estás subestimando, porque yo, entonces, sin decir palabra, liberó su zanpakuto, en la que la hoja, como advirtió Ichigo, se dispersó en 1000 hojas, cada una de las cuales irradiaba un brillo rosado y un reflejo de energía que se parecía a las flores de cerezo. Sin embargo, justo cuando parecía que el enjambre de espadas estaba a punto de atacar, de repente giraron detrás de Kuchiki en un patrón extraño que parecía... ¿Chispas de fuegos artificiales? Soy el gran y poderoso Byakuya Kuchiki. Exclamó con una amplia sonrisa, ante la estupefacción de Uryu, Kain, el otro Fullbringer e Ichigo. Rukia y Renji apartaron la mirada, avergonzados. La primera se frotó las sienes con frustración y el segundo, avergonzado. ¿Qué? Ichigo apenas podía articular palabra. ¿Qué demonios? No podía creer que lo que veía fuera real. ¡Ja! Gritó Byakuya con suficiencia. Parece que mi resplandor te ha dejado prácticamente sin palabras.
presumió mientras se alisaba el pelo hacia atrás, mientras Ichigo lo miraba boquiabierto, con los ojos crispados y las pupilas encogidas por la incredulidad ante lo que presenciaba. Pensó mientras intentaba reconstruir lo que presenciaba. ¿Es la versión de Byakuya Kuchiki de este universo? Tartamudeó casi con fanatismo. El que apenas esboza una sonrisa, que siempre se comporta con estoicismo, dignidad y reserva, para representar lo mejor que su familia y el Gote y 13 tenían para ofrecer, pensó mientras seguía mirando al capitán que sonreía, reía y bailaba frente a él. Este es él. Uryu miró entonces a Ichigo. Kurosaki, si no te conociera, diría que exageraste un poco con este hombre, comentó con un dulce comentario. Kai frunció el ceño, molesto. Sobre todo considerando lo payaso que se comporta este tipo. Al escuchar el insulto, la sonrisa petulante de Byakuya se transformó en un puchero. Oye, mocoso, no intentes ofender mi entrada dramática. Gritó antes de poner otra sonrisa de suficiencia. Después de todo, un mocoso como tú debería estar agradecido de que el gran y poderoso Kuchiki, zas. El hombre no tuvo tiempo de terminar su discurso cuando Rukia le estampó el puño en las joyas de su nobleza. Esto provocó que el gran y poderoso Kuchiki chillara de dolor, llorara de agonía y se desplomara de bruces en el suelo antes de que la mujer le arrancara el pelo, mirándolo con furia asesina. Escucha, idiota. Dijo con un tono despectivo. Ya he soportado bastante esta porquería en el infierno y me negué a dejar que tu estupidez nos avergonzara delante de nuestros enemigos. Luego sacó su zanpakuto y la colocó junto al cuello de Byakuya. Así que ponte las pilas o te enviaré de vuelta a casa personalmente. Byakuya miró entonces con miedo la espada y luego a Renji, quien desvió la mirada con nerviosismo. Mientras tanto, Ichigo parecía aún más estupefacto al ver que Ruki, alguien a quien conocía, veneraba a su hermano adoptivo, no solo lo golpeaba, sino que incluso lo amenazaba de muerte. Esta realidad alternativa no tiene estándares sobre lo caótica que puede llegar a ser, ¿eh? Pensó Kurosaki desconcertado. Sonrió el noble con inquietud. Entiendo, se incorporó y adoptó una expresión más seria. Muy bien, creo que, dejando ya de lado las bromas, por fin podemos ponernos manos a la obra, declaró. Lo que provocó que el resto del grupo volviera a tomar posiciones. Como todos saben, nuestro emperador planea invadir el mundo humano y la sociedad de almas en cuanto el sello de Lin se rompa por completo, pero, Ichigo, Uryu, Karin y el resto de los Fullbringers y Quincies contuvieron la respiración. ¿Está dispuesto a hacer un compromiso? Uryu entonces fijó su mirada en el noble. ¿Qué clase de compromiso? Entonces Rukia intervino. Pospondremos una de nuestras invasiones el tiempo suficiente para que el reino sagrado y Exquation recuperen su fuerza, a cambio del propio Kurosaki Ichigo. Ishida frunció el ceño. ¿No nos tomarás por tontos? Replicó el príncipe con brusquedad. Tú más que nadie deberías saber que Ichigo Kurosaki es, con diferencia, nuestro aliado más fuerte contra el Gote y 13 y el resto de las fuerzas del infierno, y entregártelo nos pondría en una tremenda desventaja, independientemente de si nos permites recuperarnos por completo o no. Renji sonrió con malicia. Como sea, ¿cómo dices? Entonces, después del mismo momento en que hizo esa pregunta, varias hojas gigantescas de energía espiritual se dispararon por toda la ciudad, para gran sorpresa del otro grupo. Pero para Ichigo, se parecen demasiado al hechizo Kido que Yamamoto usó contra Aizen. Mientras el carnaval, al otro lado del lago, arrasaba casi por completo los distritos de apartamentos y los mercados. Como pueden ver, continuó Rukia mientras innumerables gritos de inocentes resonaban por la dimensión. Somos totalmente capaces de infiltrarnos en cualquiera de sus dimensiones, sabotear a nuestro antojo, ya sea que estén en las sombras, en la sociedad de almas y, sobre todo, en el mundo de los vivos. Luego miró fríamente a Uryu. La única razón por la que ninguno de ellos ha sido derribado es por la leve compasión que estamos dispuestos a brindarles. Ichigo entonces enseñó los dientes mientras blandía sus dos espadas. ¿Y si crees que te acompañaré amenazando y matando a un montón de inocentes? Preguntó. Apuntó con su zanpakuto más grande a la cara de Rukia. Entonces son más idiotas de lo que pensaba. Rukia miró fijamente a Ichigo y suspiró decepcionada. Muy bien, si insistes en ser irrazonable, te tomaremos por la fuerza. Las fuerzas del Gote y 13, el Reino Santo y Exquation estaban a punto de luchar hasta que una luz de energía digital azul brilló frente a todos ellos, para sorpresa de todos.
Creo que ya he destruido suficiente mi ciudad, gracias, dijo una voz seria pero adolescente, e Ichigo la reconoció de inmediato. Oye, ¿es eso? De repente, la luz se apagó y reveló a un joven de unos 15 años, con cabello rubio cortado corto pero con un flequillo puntiagudo que le cubría el ojo izquierdo, y vistiendo un traje negro con una camisa blanca debajo, mientras miraba fijamente los estoicos pero intensos ojos verdes de Shingumai. Porque era el director de tecnología y arquitectura de Exquation, Yukio Baneim. Esperaba que quedándome en el cuartel general y vigilándolo, evitaría involucrarme en todo el alboroto, luego miró con furia al Shingumai. Pero ustedes, sabuesos del infierno, tienen que arruinarlo todo, ¿eh? Se quejó con amargura y aire de disgusto. Pero Byakuya simplemente resopló, molesto. Si te molesta que dirijamos tu preciosa ciudad, ¿por qué no saliste a apagar los incendios en lugar de consolarnos? Se burló Nobleman. Pero su expresión cambió a desconcierto cuando Yukio chasqueó los dedos y todas las explosiones de cuchillas se vieron repentinamente envueltas en luces azules digitales antes de extinguirse, mientras que los edificios destruidos fueron reparados en segundos. Mientras tanto, los cuerpos de las víctimas fueron teletransportados al Monique. Acabo de, dijo con la expresión más despreocupada. ¿O alguno de ustedes va a causar más molestias? ¿Qué inconveniente? Preguntó Renji con sarcasmo. Antes de usar el paso relámpago para aparecer justo frente a Yukio con su Zanpakuzen desenvainada, en el mismo movimiento la transformó en su estado Shikai. Una espada grande y multisegmentada. Veamos qué tan incómodo sería si te partiera el cráneo en dos. Entonces el teniente bajó su espada y cortó la cabeza de Yukio antes de partirla prácticamente por la mitad. Sin embargo, antes de que Renji pudiera celebrar, la forma del director parpadeó y se desvaneció, revelando que no era más que un holograma, y antes de que el Shinigami pudiera hacer algo más, de repente fue envuelto en una caja negra. Renji. Gritó Rukia preocupada. Solo para que ella y Byakuya quedaran atrapados también en otras cajas negras. Preferiría que ninguno de ustedes causara más destrucción a la ciudad de la que ya han causado, dijo Yukio con severidad. Así que no se sorprendan si decido condenarlos a todos a un tiempo fuera. 135. El significado del rango siguiente. Ichigo observó con indiferencia cómo los tres Shinigami quedaban atrapados en las dimensiones de bolsillo creadas por Yukio, que eran inquietantemente similares a las que su contrincante había creado años atrás para encerrarlos a él, a los capitanes y tenientes. Solo que ahora los papeles se han invertido. Mientras el adolescente miraba hacia la dimensión oscura, Yukio dio un paso al frente. Si quieres luchar contra ellos, te sugiero que lo hagas ahora, porque dudo que ni siquiera mis barreras puedan resistir combates de ese nivel por mucho tiempo, instó el director, e Ichigo asintió. Bien, aceptó. Me enfrentaré a Yukawi. Luego miró a Uryu y Kain. ¿Ustedes dos? Kain entonces dijo. Voy a apoyarte, ya que te enfrentas a un capitán Shinigami y aún no estás al máximo de tus poderes. Ichigo estaba a punto de abrir la boca para protestar. Y no quiero oír ninguna tontería sobre que me quedo al margen, espetó. Con la mayoría de los directores y el entrenamiento de Sternritter, teniendo estaciones que proteger y divisiones que dirigir, necesitas toda la ayuda posible. Ichigo suspiró con reticencia y miró al príncipe blanco. ¿Y tú, Ishida? Me enfrentaré a la teniente Rukia, dijo Uryu claramente. Yukio gimió. Entonces supongo que me queda el pelirrojo Bocachas, murmuró con desagrado. Típico, chasqueó los dedos, puertas de entrada a cada una de las tres dimensiones. Ojalá podamos acabar con esta pequeña escaramuza lo antes posible. Entonces, sin decir otra palabra, el director, el agente de campo, Shinigami y Kinki entraron cada uno a la dimensión para enfrentarse a los oficiales del Gotei 13. Más tarde, en el Dangai, Tousen se enfrentó a Yuzu, Shinji y Kichi-Shibata al mismo tiempo, usando solo su Zanpakuto sellada. Todos ellos sufrieron varios rasguños en la batalla y jadeaban de agotamiento. El primero, por su parte, salió completamente ileso y no rompió ni una sola curva del dulce. Los tres han demostrado ser formidables, comentó Tosuen. Por desgracia, si esto es lo máximo que pueden mejorar, ninguno de los dos tiene ninguna posibilidad de derrotar a un capitán. Yuichi Shibata respiró hondo varias veces antes de mirar al Shinigami. Llevamos más de una semana entrenando sin parar, ¿y aún crees que no tenemos ninguna posibilidad contra el Gotei 13? Tousen miró entonces a Yuichi.
Los 13 capitanes de los 13 escuadrones de guardias de la corte representan la gran mayoría del poder dentro de la organización. Incluso si uno devastara una división entera de oficiales, tanto titulares como no titulares, poco importaría a menos que el capitán de la división fuera derrotado, explicó con serenidad, y el propio Shinji dio un paso al frente. ¿Son los capitanes?, preguntó el joven con vacilación. ¿De verdad son tan poderosos? Luego miró su katana. Porque entrenó con un Shingmai que había alcanzado el Bankai, y no era ni de lejos tan hábil ni tan poderoso como tú. Tousen guardó silencio un momento antes de negar lentamente con la cabeza. Que un Shingmai consiga un Bankai no significa que sea digno, y mucho menos al nivel de un capitán. Sobre todo porque muchos de los tenientes poseen un Bankai. El resto del grupo se quedó boquiabierto ante lo que oyeron hasta que Yuzu intervino. Pero, señor Tousen, dijo vacilante. ¿Eso no significa que la mayoría de los tenientes tienen un nivel similar al de un Sternritter? Tousen permaneció en silencio y cruzó los brazos. En lugar de simplemente decir que sí, creo que solo necesitas entender lo poderoso que es nuestro enemigo. Explicó. Quizás hayas oído hablar de esto, pero hace más de 8 años, un Shinigami llamado Karin Kurosaki luchó contra el antiguo Sternritter Uber del paisaje sonoro, explicó mientras cruzaba las manos. Kain no era un capitán, sino un teniente que desertó del Gotei 13 junto con otros como yo hace más de 100 años, y sin embargo, cuando Kain se enfrentó a Uber, casi lo mata. Los 3 jóvenes estudiantes sintieron que sus corazones casi se detenían al escuchar eso. Yuichi entonces dio un paso al frente. ¿Pero no es Hubert uno de los Sternritter más antiguos del ejército, junto con Robert? Preguntó confundido. ¿Cómo puede un teniente, alguien que debería tener apenas el nivel de aprendiz de caballero, ser tan poderoso? Es porque los Shinigami se han vuelto mucho más poderosos desde su primera guerra contra el Reino Santo, respondió Tousen sin rodeos. Junto con sus estándares de quién puede convertirse en capitán. Luego caminó frente a los 3 jóvenes caballeros. Por eso, todos necesitan aprovechar el tiempo que se les ha concedido para volverse más fuertes, incluso más fuertes que los espada. De lo contrario, luego miró a la fulminante Kusidia. El mundo entero está condenado. Más tarde, dentro de una de las dimensiones de bolsillo, Uryu entró en un lugar con un gran lago abierto en el centro de un campo verde rodeado de un frondoso bosque. El cielo parecía una noche estrellada con una luna creciente que brillaba intensamente. De pie justo sobre el agua del lago, la teniente Rukia, con la mano en la empuñadura de su zanpakuto, miraba fijamente a Isidia a los ojos. Entonces, dijo con un tono frío pero severo. Tú debes ser el príncipe blanco. El sucesor del gran maestro de la orden Sternritter, dijo la Shingami mientras desenvainaba su espada. Si mi información es correcta, entonces debes ser un enemigo formidable. Uryu se subió las gafas. Impresionante. Si no lo supiera, habría creído que podrías derrotarme en esta batalla, dijo con sarcasmo, mientras Rukia mantenía una expresión serena. Si podrás derrotarme o no, todo depende de ti, siempre y cuando seas formidable, King lo corrigió con un tono ligeramente gélido, y luego apuntó con su espada a Uryu. ¿Vas a estar a la altura de esas expectativas? El príncipe entonces sacó su cruz, formó un arco de resi con sus manos y lo apuntó al joven Kuchiki. Descubrirás que los he superado con creces. Los dos se quedaron mirándose fijamente por unos momentos, tratando de encontrar una abertura en su guardia, y cuando ninguno pudo, inmediatamente corrieron el uno hacia el otro para comenzar su batalla. En otra dimensión, Renji se encontró en una habitación de metal amarillo pálido con plataformas móviles con un metal azul y negro brillante debajo. Entonces, con el rabillo del ojo, vio a Yukio de pie en una de las plataformas con su habitual expresión de aburrimiento. El Shinigami sonrió con sorna. Así que decidiste enfrentarte a mí solo, pequeño imbécil. Bromeó Renji. Lo que significa que si te mato, toda esta dimensión se derrumbará y liberará a todos mis camaradas. Dado que eres un Fullbringer y todo eso. Yukio entonces le levantó una ceja a Renji. Dudo que un tipo tan impulsivo como tú pueda, ustedes solo saben golpear o cortar cosas. Renji sonrió encantado. Eso es porque para gente como yo, se apresuró a sacar su espada y destrozar a Yukio. Eso es todo lo que necesitamos. Sin embargo, Yukio usó una luz portadora para evadir el golpe, y cuando la hoja impactó contra la plataforma en la que se encontraba.
Varios pernos de contención sujetaron su Zanpakuto, para sorpresa del teniente, y entonces un segundo pilar mecánico descendió del techo con la fuerza suficiente para desatar una onda expansiva al impactar. Mientras Grammy observaba con indiferencia. Como dije, dijo con frialdad. Los tipos como tú solo saben golpear y destrozar cosas, explicó. Sin embargo, justo cuando creía haber aplastado a su oponente, giró la cabeza y vio que Renji había detenido el pilar con un brazo, con expresión aburrida. Y como dije antes, con un solo movimiento de brazos, arrancó su Zanpakuto de sus ataduras y cortó el pilar que intentaba inmovilizarlo. Eso es todo lo que necesito, pero para un cabrón tan molesto como tú. Luego conjuró una bola de kido rojo en su mano libre. Volarte en pedazos también funciona. Yukio entonces inmediatamente comenzó a prepararse. Tenía 31. Shakao, pronunció Renji, y de su palma surgió una enorme columna de energía al rojo vivo hacia el director, que redujo a cenizas todo lo que quedó atrapado en ella. En la dimensión de bolsillo en la que se encontraban Ichigo y Kain, el área era un campo rocoso abierto, salpicado de arbustos y matorrales rojos y naranjas, mientras columnas blancas flotantes se cernían en el cielo, y de pie en una de ellas estaba Byakuya Kuchiki con su habitual sonrisa satisfecha. De acuerdo, dijo Kain mientras se acomodaba. ¿Cuál es el plan para vencer a este tipo? Ichigo entonces miró a Kuchiki con los ojos entrecerrados. No es un gran plan, pero intenta mantener la distancia y aprovecha cualquier oportunidad que se te presente. Mientras tanto, yo atraeré su atención enfrentándolo de frente. Kain asintió. Entendido. Byakuya miró entonces a sus dos enemigos con desconcierto. Qué tierno, reflexionó con sarcasmo. Que ustedes dos, campesinos, piensen que cualquier estrategia contra el gran y poderoso Kuchiki tendría éxito. Comenzó a aumentar su presión espiritual, lo que tensó al Shinigami Fullbringer y al sustituto. Déjenme mostrarles a ambos. Luego usó el paso relámpago para aparecer justo detrás de Kain. Qué inútiles son esas acciones. El noble entonces levantó la hoja de su Zanpakuto hacia la agente de campo con la esperanza de decapitarla. Pero para su sorpresa, descubrió que su espada estaba bloqueada por la bola negra del joven Kuroksai que giraba a una velocidad extremadamente alta y lo miraba fijamente. Puede que no esté al nivel de un sternwriter o un director, pero eso no significa que deba subestimarme, payaso, espetó, y antes de que Byakuya pudiera responder, sintió de repente una oleada de energía descender sobre él. Sobre todo porque te enfrentas a alguien muy superior a ambos. Getsuga tenso. Ichigo rugió y desató una ola de poder espiritual concentrado sobre la cabeza del capitán, lo que provocó una gran explosión que dejó una enorme y profunda grieta en la tierra. Pero cuando el humo se disipó, no solo se demostró que Byakuya todavía estaba vivo, sino que la única herida que tenía en su persona eran algunas marcas de quemaduras en su piel y ropa, y una herida ligeramente sangrante. Su sonrisa satisfecha regresó. Me aseguraré de tenerlo en cuenta, elogió, y fue a partir de ahí que Ichigo y Kain se dieron cuenta de que derrotar al capitán, incluso a uno arrogante, estaría lejos de ser una tarea sencilla. 136. Nivel de dificultad siguiente. Mientras las demás batallas se intensificaban, Rukia y Uryu se enzarzaron en un duelo instantáneo de flechas sagradas y esgrima. Ninguno parecía tener la ventaja. Decidiendo cambiar de ritmo, Uryu preparó una de sus técnicas más avanzadas apuntando su arco al Shinigami. Lichtregen, pronunció y disparó más de 10.000 flechas a Rukia con gran poder y velocidad. Pero la teniente aún podía reaccionar ante ellas incluso cuando las flechas se acercaban antes de levantar su Zanpakuto. Bakudmene 39. Enkmsen. Dijo, y al instante, un escudo amarillo de energía espiritual condensada se formó frente a ella y logró bloquear todas las flechas dirigidas hacia ella antes de romperse. Eres bastante hábil para ser solo un teniente, lo felicitó Uryu. ¿Puedo suponer que los demás vicecapitanes son del mismo calibre? Rukia entrecerró los ojos. El hecho de que hicieras esa pregunta me demuestra que tus fuerzas, en general, son más débiles de lo que indicaban los datos, se burló, y Uryu frunció el ceño ante sus acusaciones. No confundas reconocerlo con debilidad, Shinigami, espetó Uryu con desagrado. Porque te aseguro que aún no he revelado toda mi fuerza. La teniente le sonrió con sorna. Yo tampoco, sostuvo su Zanpakuto frente a ella. Baila, Sode no Shirayuki.
Giró su espada en sentido contrario a las agujas del reloj y, al hacerlo, la espada se volvió completamente blanca, con la Tsuba transformándose en un copo de nieve y una cinta blanca saliendo volando de su pomo. A esto le siguió una ráfaga de aire frío que inundó toda la zona. Ishida entonces observó la Zanpakuto. Así que así es como se ve una Zanpakuto elemental de cerca, pensó, observando detenidamente su hoja y empuñadura. Y pensar que habría una con tal belleza, que probablemente resalta su letalidad. Entonces, sin previo aviso, Rukia apareció rápidamente detrás del príncipe blanco y agitó su Zanpakuto boca abajo mientras formaba un círculo con su cinta. Primer baile, Some no Maitsukisi lo llamó, e inmediatamente una luna blanca brilló bajo los pies de Uryu antes de que todo el suelo se congelara con hielo, quien luego intentó saltar solo para que la luz se extendiera hacia el aire, atrapando parte de su capa y congelándola sólida junto al aire. Al ver que su capa blanca estaba rígida por el hielo, Ishida la arrojó al suelo mientras observaba el pilar congelado frente a él. Así que no solo puede congelar el suelo con su Shikai, sino también el aire, como Kiev. Sin embargo, antes de que pudiera reflexionar más, notó que Rukia estaba en posición de batalla, ya preparando su siguiente movimiento. Con un círculo blanco bajo sus pies y 4 perforaciones frente a ella, cada una con partículas de hielo fluyendo de ella. Esto hizo que Uryu lo mirara con expectación. E igual de versátil. Tsunji no Mai, Akuren. Gritó el teniente, y las partículas de hielo se acumularon en la punta de la espada antes de desatar una enorme ráfaga de aire frío que congela todo lo que está frente a ella. Sin embargo, sin siquiera la más mínima vacilación, Uiru disparó una flecha desde su arco que era lo suficientemente poderosa para atravesar instantáneamente y dispersar la avalancha de frío, y cuando Rukia intentó bloquear la flecha con su espada, el proyectil, para su sorpresa, fue suficiente para romper su Zanpakuto en dos y cortar su mejilla izquierda. El príncipe sonrió. Pero, afortunadamente, ni de lejos tan poderoso. Luego, Rukia se burló de Ishida al mirar el corte en su mejilla y su Zanpakuto rota. Entonces, Shinigami dijo Uryu mientras caminaba cerca de ella. ¿Aún quieres continuar incluso con un arma rota? Preparó otra flecha. ¿O aún quieres luchar? La mujer apretó la espada con más fuerza. Apenas he empezado a luchar, Kinki. Levantó la espada hacia la derecha. San no, Shirafune. Gritó, y pronto comenzaron a formarse partículas de hielo en la zona rota de la hoja, reforjándola con hielo y duplicándola. Al ver aquello, el príncipe dejó escapar un suspiro. Supongo que fue una ilusión pensar que podrías quedar lisiado tan fácilmente, dijo con serenidad antes de que ambos volvieran a entablar batalla. En la siguiente habitación, Yukio se teletransportó por el área para evitar los golpes de espada de Renji mientras enviaba pilares cibernéticos desde el piso, las paredes y el techo para aplastarlo, pero el Shinigami simplemente continuó cortándolos con facilidad. «Vamos, director», gritó Renji. «He oído que los humanos son tan poderosos como los Sterniriter. Y sin embargo, solo han estado corriendo y lanzándome montones de chatarra». Luego cortó varios pilares más frente a la pared. ¿O esto es todo lo que pueden hacer los Kinkis y los Fullbringers? Yukio miró fijamente al teniente desde otro pilar. Solo tenía curiosidad por ver tu poder y tus movimientos, respondió antes de invocar mentalmente una pantalla holográfica con un teclado frente a él, con la imagen de un monstruo mientras escribía algo. Y ya he descubierto la mejor manera de acabar contigo. El director presionó entonces otro botón en la pantalla holográfica, y un segundo después, aparecieron docenas de monstruos grotescos. Desde orgas, serpientes, colosos, abominaciones con tentáculos e insectos mutantes, se manifestaron digitalmente dentro de la habitación y todos se aliaron contra Renji, quien sonreía con ansias de batalla. ¿Crees que enviarme tus malditas mascotas va a cambiar algo? Rugió mientras blandía su Zanpakuto, expandiendo su hoja como un látigo y abatiendo a todos los monstruos, repeliéndolos de un solo golpe. Entonces no solo eres débil, sino también estúpido. Yukio entrecerró los ojos y miró a Renji. ¿Eso crees? Preguntó el director, lo que hizo que el Shinigami observara con más atención al monstruo que supuestamente había abatido, solo para darse cuenta de que ninguno tenía heridas. ¿Qué demonios? Preguntó confundido hasta que uno de ellos, un orje, intentó atacar por la espalda, lo cual percibió y contraatacó cortando el cuello del mejor con la punta de su Zanpakuto. Pero aparte de hacer que la criatura se tambaleara hacia atrás, su cuello aparentemente estaba ileso.
Déjame darte un detalle sobre mi Fullbringer. Los invasores deben morir, dijo Yukio mientras caminaba delante de Renji. Siempre que crea una criatura, no es un ser vivo, sino un programa digital creado con mi poder espiritual, y por lo tanto, no pueden resultar heridos ni lesionados como tal hasta que sus puntos de salud se reduzcan a cero. Luego miró a Renji con una mirada sombría. Sin embargo, como eres un ser vivo sujeto a tales reglas, cualquiera de ellas podría eliminarte de un solo golpe. Como explicó Yukio, el monstruo se abalanzó sobre Renji una vez más, pero este casi se resiente ante la explicación. ¿Y qué? Espetó antes de cargar más poder espiritual en su Zanpakuto y blandirla de nuevo. Solo que esta vez, desató una poderosa onda expansiva y logró destrozar a algunos de los monstruos que lo perseguían. Eso significa que seguiré golpeando hasta que sus supuestos puntos de vida lleguen a cero y me quedaré muerto. Declaró en voz alta antes de lanzarse con paso rápido hacia uno de los monstruos insecto, con la esperanza de vaciarle la vida de un solo golpe. Solo para que el insectoide bloqueara su Zanpakuto con las 6 para sorpresa de Renji, y cuando sintió que el mismo orbe intentaba atacarlo nuevamente, el Shinigami, frustrado, usó toda su fuerza para tratar de eliminar a la criatura de un solo golpe, pero para su total incredulidad, el orbe atrapó la hoja de su Zanpakuto con su mano izquierda derecha desnuda antes de arrojar a Renji y su arma contra una pared cercana, estrellándose contra ella y haciendo que su cabeza sangrara. Parece que no fui claro con qué otras habilidades programé a mi monstruo, dijo el director con sarcasmo. Que tengan un oso de salud es solo su característica más básica. Por ejemplo, cada vez que reciben un ataque enemigo, y aún les quedan suficientes puntos de salud para seguir luchando, la energía espiritual de ese ataque se usa no solo para restaurar la salud del monstruo, sino también para encantar todos sus atributos físicos. Renji abrió los ojos de par en par, sorprendido, al escuchar lo que acababa de decir el director mientras luchaba por levantarse. Después de todo, dado tu nivel de fuerza y presión espiritual, creo que hacer esto es la forma más práctica de eliminarte en lugar de una simple pelea a puñetazos. Renji apretó los puños. No creas, que esta es toda mi fuerza, humano. Levantó su Zanpakuto. Porque estás a punto de sentir toda su ira. Su poder espiritual comenzó a brotar de su cuerpo. Bankai. Gritó antes de verse envuelto en una enorme explosión de presión espiritual que oscureció su figura. Al dispersarse, reveló que la Zanpakuto de Renji se había transformado en una serpiente esquelética gigante con una melena roja y ojos amarillos, mientras que sus hombros y brazo derecho estaban cubiertos por un abrigo de piel rojo con una calavera de babuino en el hombro derecho. Y Inzabimaru. Declaró mientras su presión espiritual vibraba por toda la habitación. Si no puedo eliminar a sus matones uno a uno, los volaré a todos a la vez. Giró y dirigió la cabeza de serpiente, del tamaño de un coche, hacia el grupo de monstruos. Ikotsu Taim. Gritó Renji, y de las fauces de la serpiente, esta desató una gran explosión concentrada de energía espiritual roja contra las criaturas, que explotó contra ellas. No solo redujo su salud a cero y sus cuerpos a cenizas, sino que también destruyó toda la habitación y, para sorpresa del Shinigami, reveló una sala futurista generadora de energía del tamaño de un rascacielos. Con una bola de energía del tamaño de una casa en el centro. Entonces Renji escuchó a Yukio aplaudir lentamente mientras estaba de pie frente a la bola de energía. Bueno, felicidades por vencer a todos esos enemigos comunes, Shinigami, elogió con voz melancólica. Ahora. La energía del generador comenzó a condensarse. Estás a punto de enfrentarte al jefe. El pelirrojo abrió los ojos con nerviosismo al sentir de repente un tremendo poder espiritual proveniente del orbe. ¿El jefe? Sí, confirmó Yukio con naturalidad. Básicamente, el enemigo final y más poderoso del nivel de un juego. El último desafío que enfrenta un jugador, que pone a prueba todo lo aprendido y experimentado, dijo, y una sonrisa se dibujó en sus labios. Y este jefe, señaló el orbe azul brillante. Ha absorbido toda la energía espiritual que liberaste al luchar contra todos esos monstruos, incluyendo tu Bankai. El orbe entonces comenzó a latir. Y la ha convertido en algo propio. Con un chillido, el orbe se condensa repentinamente, junto con el aire que lo rodea, hasta formar el cuerpo de una gigantesca mujer mecánica. Sus extremidades estaban unidas por brillantes rayos de electricidad, una armadura azul oscuro que relucía contra la luz, un rostro con forma de máscara estoica y ojos blancos y brillantes, y su cabello estaba compuesto por innumerables tentáculos metálicos marchitos.
Renji empezó a temblar al darse cuenta de lo mucho que lo habían engañado. Este fue tu plan desde el principio. Drenarme todo mi poder para poder potenciar esta cosa. Acusó con enojo. Yukio lo miró con una ceja arqueada. No diría que todo esto forma parte de mi plan, más bien, tuve mucha contigüidad al tratar con gente problemática como tú. Entonces juntó las manos. Y ahora estás a punto de enfrentarte al fruto de dichas contingencias, luego miró a la mujer de metal. Lady Metalia, ¿podrías? La enemiga, con aspecto de jefa, flexionó todo su cuerpo mientras un rayo la recorría como un conductor antes de abalanzarse sobre Renji. Desesperadamente, levantó su zanpakuto para defenderse, y al golpear con el puño el Bankai de la pelirroja, desató una enorme explosión de polvo y electricidad. 137. Danza de los cerezos en flor. Mientras tanto, la batalla de Ichigo y Kain continuó mientras luchaban contra esta versión de Byakuya e inmediatamente Ichigo pudo darse cuenta de que, a pesar de tener el mismo Zanpakuto y nivel de habilidades que su contraparte del universo en términos de estilo de lucha, era completamente diferente al que luchó en su mundo. Mientras que el Byakuya que conocía era concentrado y preciso en sus golpes para terminar la pelea lo antes posible. Esta versión era salvaje, contundente y, sobre todo, extraña, completamente impredecible en sus ataques. Especialmente con el uso de su Senbonzakra. Al igual que su contraataque universal, usaba el Shikai de su Zanpakuto para formar objetos sólidos y amplificar su poder de ataque. Sin embargo, a diferencia de dicho contraataque, esta versión del verdugo Kuchiki era más hábil en esa habilidad. Puños conjurados para derribarlo al suelo, látigos para enredar y lanzar a su oponente por el campo de batalla, o incluso ametralladoras que disparaban balas de espada a gran velocidad. El joven anciano ni siquiera tuvo tiempo de cargar y lanzó un Gestua Tensou para contrarrestarlos. Al ver que estaba en desventaja, Ichigo intentó usar el paso flash para obtener algo de distancia, pero Byakuya transformó sus ametralladoras en sierras circulares que seguían sus movimientos y cuando intentó golpearlas con su propia Zanpakuto, el capitán las reformó en una gran Claymore y usó su propio paso flash para cerrar la distancia y asestar un golpe cuando estaba expuesto. Sin embargo, su ataque fue detenido cuando Kain lo bloqueó con su bola de Fullbring, lo que le dio tiempo a Ichigo para contraatacar y obligar al capitán a retirarse, con una sonrisa de suficiencia en el rostro. Parece que ustedes dos son bastante poderosos, los felicito. Sobre todo tú, Ichigo, a pesar de no estar ni cerca de tu máximo poder, dijo, y luego estiró el brazo justo frente a él y usó el otro para apoyarse. Pero veamos cómo manejas esto. Entonces, un rayo eléctrico de energía se formó en su palma extendida mientras Ichigo se preparaba. Ado 88 y Rik Kizoku Shintenraim. Gritó el capitán, y de su palma surgió una enorme explosión eléctrica de energía espiritual. Ardió el suelo e iluminó toda la zona mientras se dirigía directamente hacia el Shingumai. Blandió su espada más grande con una mano para detener la explosión, para gran diversión de Byakuya. Así que puedes resistir a un niño de alto nivel como ese, gritó el capitán desde la estruendosa explosión. ¿Pero crees que podrás resistir hasta que termine el hechizo? Ichigo no dijo nada mientras colocaba su espada corta en el costado de la hoja más grande. Para asombro de Byakuya y Kain, Ichigo comenzó a acumular resi en la Zanpakuto corta mientras sus venas de Blood Arterie brillaban en ambos brazos del joven. Antes de que se formara un arco de resi entre sus dos Zanpakuto, junto con una flecha. Lunarbolt pronunció Ichigo y lanzó la flecha, que, ante el golpe instantáneo de Byakuya y Kain, atravesó el hechizo y obligó al capitán a esquivar el proyectil en el último segundo antes de que pudiera empalarlo mientras aún tomaba un trozo de su capa antes de explotar en la distancia y sacudir toda la dimensión en el proceso. Kain miró con asombro lo que hizo Kurosaki. Aunque aún dista mucho de la flecha de mi hermano, sin duda posee un ingenio y una madurez increíbles, recordó entonces cuando Ichigo bloqueó el lado del capitán. En lugar de desperdiciar energía para contrarrestar el hechizo, decidió usar la presión espiritual de su espada más grande para bloquear el ataque lo suficiente como para reunir el resi necesario para cargar su propia flecha sagrada, y cuando comenzó a dispararla, combinó la energía espiritual de su Zanpakuto y el resi que había reunido para amplificar su ataque. La agente de campo sonrió con sorna. Me pregunto cómo será cuando esté en plena forma, pensó divertida. Sin embargo, cualquier otro pensamiento quedó en suspenso al sentir un aumento en la presión espiritual del capitán.
Bueno, dijo Byakuya con un tono profundo y amenazador que irradiaba una sed de sangre que hacía que Ichigo le recordara demasiado a Ikaku Grimhou. Parece que estuve tan ocupado jugando con ustedes dos que casi me envían de vuelta al infierno, dijo con una risita sombría antes de levantar su espada boca abajo, e Ichigo se colocó inmediatamente frente a Kain. Lo que significa, dijo, estirando la mano con deleite, mientras sus ojos se abrían de par en par con anticipación. Es hora de que me ponga serio. Luego soltó su espada, para gran confusión de Kain. Bankai, el capitán habló mientras su espada se hundía en el suelo como un charco de agua, mientras ondas se expandían, antes de oscurecer toda la zona y, detrás de Byakuya, dos filas de enormes espadas, contadas por miles, a cada lado. Antes de romperse en cientos de millones de espadas que brillaban con el mismo color de flor de cerezo de su Shikai, pero ahora a una escala mucho más incomprensible. Senbonzakura Kageyoshi Byakuya anunció el lanzamiento de su verdadera espada mientras Ichigo miraba con pavor. Senbonzakura Kageyoshi habló pensativo mientras recordaba la primera vez que se enfrentó a su contraparte del universo. Un Bankai que multiplica el número de hojas de su Shikai por cientos de miles de veces y básicamente hace que luchar contra ese bastardo sea el equivalente a luchar contra una tormenta literal de hojas que pueden destrozar a prácticamente cualquiera en carne picada en segundos. Luego miró sus dos Zanpakuto y el resto de su cuerpo. No me he recuperado lo suficiente como para usar múltiples técnicas de velocidad a la vez, pero luego miró a Kain. Si me contengo, no puedo garantizar que salga con vida. Luego estiró sus dos hojas. No hay nada que hacer. Tendré que atacar y eliminarlo de un solo tiro. Ichigo se preparó entonces para atacar a Byakuya con el Shunpo, sondio y luz portadora más rápidos que pudo, combinándolos a la vez para llevar su velocidad al máximo. Pero justo antes de que pudiera hacerlo, el capitán atacó de repente con el puño, y medio segundo después, envió un torrente concentrado de las espadas de su Bankai hacia Ichigo antes de que siquiera tuviera oportunidad de atacar. Lo obligó a esquivar mientras las innumerables hojas de flor de cerezo atravesaban la tierra y uno de los pilares que flotaba en el cielo en un instante. Para gran sorpresa del adolescente. ¿Qué hizo él? Gritó Ichigo confundido, solo para sentir que Byakuya estaba justo detrás de él y ya lo atacaba con una patada, mientras enormes cuchillas rosas seguían sus movimientos. ¡Mierda! El adolescente maldijo mientras esquivaba el ataque por poco, retrocediendo. El golpe fue tan rápido y potente que desató una onda expansiva de gran precisión que atravesó varias colinas del paisaje y desplegó docenas de columnas más en el cielo. ¿Qué pasa, Kurosaki? Se burló Byakuya mientras hacía un vertiginoso aéreo y levantaba el otro pie. No esperaba usar mi Bankai así. Presumió mientras su pie izquierdo se clavaba en el suelo junto con una oleada de innumerables espadas dirigidas hacia Ichigo, obligándolo a bloquear el ataque con ambas Zanpakuto. Sin embargo, la fuerza fue tan poderosa que lo empujó al suelo. ¡Maldita sea! El de cabeza naranja maldijo una vez más mientras sus pies se estrellaban contra la tierra, arrancando enormes trozos de ella al impactar. Sabía que usar las manos duplicaría la velocidad de su Bankai, pero usar un movimiento marcial real lo aceleró mucho más. Entonces cargó más poder espiritual en su Zanpakuto mientras las hojas de cereza continuaban embistiéndola. Tienes razón, admitió Ichigo a Byakuya. No esperaba que usaras tu Bankai así, sin embargo, entonces desató el poder de sus hojas mientras las separaba. Gestúa Gensio. Gritó Ichigo y dispersó el torrente de espadas con un golpe cruzado de su Gestúa Tensous. Luego, miró a Byakuya con severidad. Se necesita más que eso para vencerme. El capitán sonrió con suficiencia. ¿En serio? Entonces levantó las manos e inmediatamente Ichigo se vio rodeado por cada una de las cientos de millones de espadas de Senbonzakura Kageyoshi. Gokei, dijo Byakuya siniestramente mientras cerraba su puño y todas y cada una de las hojas del Bankai dispararon hacia Ichigo a la vez. Ichigo. Gritó Kain en pánico, ya que sin importar cuán poderosa fuera esta versión de su hermano, ni siquiera él sería capaz de contrarrestar cientos de millones de espadas que venían hacia él todas a la vez. Pero entonces presencian que sucede lo imposible. Justo antes de que las innumerables espadas alcanzaran su objetivo, Ichigo, con una velocidad y precisión inhumanas, blandió ambas espadas de Zangetsu en rápida sucesión y procedió a desviar cada una de las innumerables espadas de Senbonzakura Kageyoshi. ¿Qué carajo? Byakuya ni siquiera tuvo tiempo de terminar su blasfemia ya que Ichigo ya estaba dentro de su guardia con sus dos Zanpakuto en acción.
Así, sin poder defenderse y demasiado cerca para esquivar a su oponente, Ichigo atacó el pecho del capitán con sus dos espadas, junto con un torrente de sangre. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide. Adiós.